Hola, ¿cómo están? Yo soy Dionisio Leone y el día de hoy vengo a hacer una descripción y explicación desde los apuntes que yo he tenido acerca de dos textos particularmente y un poco de un tercero de Sigmund Freud. Bueno, esto tiene que ver principalmente con la introducción hasta toda esta teoría que tiene que ver con el método psicoanalítico, ¿verdad? De la cura a través del habla y de la asociación libre, entre otros, partiendo desde los inicios de los estudios freudianos. Debemos tener consideración de que Freud está posicionado históricamente desde un punto de partida cuando él comienza estudios sobre la histeria a finales de 1800, en 1893 principalmente. En este contexto, Freud, siendo neurólogo, ¿verdad?, tiene todo un contexto histórico que se basa en lo derechamente clínico y médico. Es decir, él es neurólogo y comparte obviamente con otros neurólogos y se hace cargo de las pacientes intratables, las pacientes que no pueden tener cura, las pacientes que son problemáticas para los neurólogos. Entonces él empieza a hacerse cargo de eso. Y bueno, por ahí vamos a comenzar en el fondo, es como contextualizar un poco toda esta situación en la historia y en lo que va construyendo Freud para luego llegar a los textos que sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, la etiología de la histeria, algo de la sexualidad y la etiología de la neurosis y bueno, también podríamos ver cómo se va llegando en el fondo a la interpretación de los sueños finalmente. Como les decía, Freud se basa en tratar a las pacientes intratables y que eran un problema para los neuróticos, para los neurólogos, el acto fallido ahí presente, que eran las histéricas. Hoy en día se comprende que hay histeria masculina, ¿verdad?, femenina, y que eso no es tema, pero en ese entonces, en una Viena ultraconservadora, heredera de los victorianos, donde se proponía constantemente en la cultura un deber ser, y por supuesto que eso estaba circunscrito totalmente, bueno, para hombres y mucho más también para mujeres, que eran vistas como personas, ¿verdad?, que estaban limitadas solamente a labores domésticas, de crianza, de familia y de siempre mantener una correcta imagen hacia los demás, obviamente. Era, por ejemplo, mal visto que una mujer estudiara y mucho peor que una mujer ejerciera. Desde ahí que vienen, de hecho, connotaciones muy pesimistas que se presentan hasta el día de hoy. Por ejemplo, que algunas instituciones armadas desde el 2011 solamente incluyeron el ingreso de mujeres a sus filas, lo que pasaba en la medicina cuando había mujeres que estudiaron medicina igual que cualquier hombre, pero después eran tratadas como en una lógica de denigrar o de no igualar la profesión, en este caso, como enfermeras. Entonces, imagínense en este entonces, en 1890, cómo tendría que haber sido ese contexto. Ahora, en todo ese contexto histórico, la mujer en realidad era limitada y se ejercía una coerción cultural total en términos de posibilidades contra ella. Una limitación social que era brutal, ¿verdad?, en cuanto a la libertad en las redes sociales, roles sociales, los roles de género establecidos, los roles en la familia, los roles profesionales, académicos, etc. Y todo eso para la mujer era muy acotado. Hoy, de hecho, cuesta un poco tomarle el peso a todo eso porque uno piensa, no, en realidad hoy día pueden existir cosas que todavía hay que solucionar, pero en realidad eso no se ve como que alguien puede decirle a una mujer, no, tú tienes que quedarte en la casa y no puedes estudiar. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti que vas a estudiar si eres mujer? En realidad, cualquiera que escuchara ese discurso hoy en día pensaría, oye, ¿qué está diciendo esa persona? Es imbécil. Pero ese era el contexto de ese entonces. Entonces, Freud tenía un colega que era Charcot, que trabajaba muy bien las hipnosis en histerias derechamente traumáticas o traumáticas propiamente tal, como lo dicen los textos. Freud además también tiene otro trabajo con Breuer y que tiene que ver también con la hipnosis, pero Breuer lo veía en las histerias no comúnmente traumáticas. Más allá de eso, a Freud no le va muy bien con las hipnosis porque, bueno, él reconoce que no era un muy bien hipnotizador y que en realidad ahí tiene bastantes complicaciones para poder ir avanzando por esa técnica. No obstante, Freud teoriza que existe un elemento energético que constituía todo esto de la histeria, de los síntomas que tenían las histéricas, que por lo demás tenían que ver con
parálisis corporales, con alucinaciones, con angustia, con un comportamiento muy infantil también, ¿verdad? De estar sonriendo, no hablarle a nadie, reírse, quedarse quieta, haciendo contorsiones y un gran etcétera como sintomatología. Entonces, Freud dice que hay un sustrato energético en todo esto, ¿verdad? Y que no responde solamente a una causa mecánica, es decir, no solamente porque a mí me caiga un escombro en el brazo y me genere una parálisis, eso va a ser lo único que está en juego, sino que también hay un componente psíquico u otros elementos que participan en esto. Por ejemplo, esto tiene que ver con lo freudiano desde que una experiencia que había sido muy intensa en su vivencia, ¿no? Se inscribe de alguna manera en el funcionamiento psíquico de la persona. Es como si lo que a mí me ocurre o me espanta o me genera una vivencia muy que me trae una excitación muy grande en términos de mi ánimo, va a quedar escrita o inscrita en alguna parte, hasta aquí, en alguna parte de lo que yo soy y de lo que yo siento y pienso. De esta manera, esto también generaba un conflicto, o sea, el solo hecho de que este afecto, ¿verdad?, penoso o displacentero que yo vivía y la inscripción de aquello en algún lugar generaba un conflicto en mi ser. Entonces, el problema es que las pacientes en este caso no hablaban de eso, solo tenían síntomas y entraban en un estado de trance. Aquí en el fondo es donde parte el estudio, ¿verdad?, de Freud hacia lo que es la histeria, escrito sobre la histeria, o el texto que vamos a ver en profundidad un poquito más adelante, y también comienza a desarrollar un método que posteriormente se comprendería como método psicoanalítico, porque hasta acá en realidad lo que va a hacer Freud es ahondar en un primer método que sería el sugestivo, que tenía que ver con la palabra que se hacía en la hipnosis o en una palabra directa que podía hacer él también a través de la hipnosis y poniendo, por ejemplo, una mano en la frente de las pacientes, donde él dirigía la conversación y era él el que en el fondo podía hablar constantemente y dirigir en el fondo qué tenía que pensar, decir y hacer la paciente en este caso. Todo eso para lograr una catarsis, ¿no? Algún momento donde pudiese llorar quizá y poder atribuir lo que a ella le pasaba como en el estado no hipnótico, a través de la hipnosis podía llegar a ese tipo de recuerdo. Pero como le había dicho, en el fondo Freud después renuncia a todo esto y lo que hace es lograr que los pacientes hablen por ellos mismos en el fondo. Y ahora todo esto es un resumen porque esto es totalmente extenso y le cuesta mucho llegar hasta ese punto y requiere mucho estudio, mucho análisis y mucho conocimiento empírico también con los pacientes. Y aquí es donde nace el método analítico de la asociación libre. Ya no se basa en lo sugestivo, ¿verdad? Abandona la hipnosis, de hecho, y solo quiere llegar a que el paciente, la paciente en estos casos de la histeria, digan todo lo que piensan y con la única regla de que no pueden dejar nada fuera. Es decir, tienen que simplemente hablar de todo lo que emerja en sus mentes. Aquí la superación de las resistencias no tenía que ver con el pase que le da a través de la sugestión, ¿verdad?, o la actividad hipnótica, sino que queda como parte del paciente en la asociación libre. A través de hablar de todo lo que a uno se le viene a la mente, se iban venciendo las resistencias que probablemente en otro tipo de espacio, por mucho que yo pudiese hablar, iba a ir ahí atacando con represión, con diques, ¿verdad?, con ciertos pares que no me permitieron en el fondo hablar libremente. Entonces, como les decía, teníamos esto de la histeria que hoy en día quizás se podría comprender en estados psicóticos, de alienación mental, algunos de sus síntomas me refiero, y darle otra lectura, pero aquí ya Freud dice no, vamos a verlo a través del habla. Entonces, como les decía, Freud dice o nota que hay un afecto displacentero, un afecto penoso, y que desde allí surgía un conflicto psíquico del cual no podría desprenderse o descargarse en su momento la paciente, sino que algo de la experiencia que vivía, ¿verdad?, de esto que no le generaba placer sino que displacer, generaba un conflicto y eso queda allí presente en relación con esta vivencia y en el fondo después se perpetúa por su vida. Freud dice, entonces hay que deshacerse de esto, ¿sí? Eso en el fondo es lo que está causando problemas.
Así lo que va a buscar es sacar de la conciencia aquellas representaciones, entendamos representaciones como pensamientos, podría ser, imágenes de nuestra mente, que tienen que ver con esa situación conflictiva. Ahora, no se puede sacar el afecto displacentero, y se trata de no pensar en ello, porque está ahí, pero la gente, ustedes lo han escuchado, es como, ya mejor no voy a pensar en eso, ¿no? Y ahí nace la represión como una defensa. Es un esfuerzo de desalojo y de suplantación, de sacar al fondo, como de hacer como que no está ahí. Es como un tanto fantasmagórico, ¿no? Entonces muchas personas hasta el día de hoy dicen, no, mejor en vez de pensar en este sufrimiento, esto que me molesta, esto que me pasó, esto que me dijeron, voy a escuchar la radio, hacer como que no pasó nada, y eso en el fondo es desentenderse de lo que realmente ocurrió. Ese movimiento consciente frente al conflicto desde el afecto penoso o displacentero. Entonces eso descubre Freud. Freud descubre que en el fondo parte de un proceso consciente de desalojar de la conciencia un conjunto de vivencias a modo de representaciones o pensamientos para despojarlas hacia el olvido. Aunque el afecto penoso, el sufrimiento, el displacer sigue allí, la frustración va a seguir allí. Y hoy en día quizás esto es como más fácil de pensarlo, de comprenderlo, pero hay que pensar que esto lo está escribiendo Freud en 1890 a 1898, entre tres textos que podríamos considerar, y es realmente impresionante que lo haga. Bueno, después de eso Freud dice que hay una formación de compromiso, ¿no? Que es un modo de funcionamiento, ¿verdad? Y que aparece como que va a estar enlazado por asociaciones con eso que yo reprimí. El síntoma histérico, entonces, una parálisis, que es lo que más se veía cuando estaban trabajando ya sea Charcot o con Breuer y Freud, el síntoma histérico guarda relación con aquello que se reprimió, aquello que se quiso olvidar. La represión no es algo neutro, y lo que aparece tampoco es algo descolgado, no. Tienen una ligazón, están vinculados, conectados. Esa es la formación de compromiso entre esas dos cosas. Pero eso el paciente no tiene conciencia de aquello. Ojo, y ahí nos vamos acercando un poquito a lo que ustedes deben tener muy presente. Entonces es el análisis el que se hará cargo de descubrir esa ligazón, ese compromiso. Y para ello debemos tener contacto con qué fue lo que se reprimió. Y obviamente por extensión en relación con las causas originales que ahora generan un síntoma que podemos ver en la actualidad. El síntoma, en ese sentido, es una sustitución de una serie de pensamientos, de representaciones, escenas que son displacenteras, que me generan dolor, sufrimiento, frustración, qué sé yo, y que han sido reprimidas o que han sido enviadas al olvido. Entonces el síntoma es una relación de compromiso principalmente. De esta manera podemos pensar en dos condiciones que debe tener un síntoma, que es que guarde un enlace o conexión con estos pensamientos o representaciones de sufrimiento, frustración, estos afectos displacenteros que fueron reprimidas, ¿no? Y guardar, y como segunda condición, guardar relación con las exigencias sociales y la adaptación al mundo. Entonces ahí podemos pensar por qué las histéricas eran en su mayor representación mujeres. ¿Sí? Comenzamos hablando que en esta sociedad había una coerción total y brutal con lo que era la participación y la exigencia social de las mujeres en ese entonces. El síntoma entonces sirve a dos amos: a mi deseo de seguir funcionando en el mundo exterior y a dar lugar a que siga haciéndose presente eso displacentero. Entonces ahí comienza una tensión, y en eso en el fondo va viviendo el paciente. Pero si esto que era displacentero, que me causaba malestar, ¿verdad?, fue desalojado o sacado de la conciencia, Freud se pregunta, ¿dónde queda todo eso entonces? Y ahí emerge la idea de el inconsciente. La tendencia a seguir funcionando en el mundo exterior se va a preservar, pero a media máquina. Conservo el afecto penoso, la ligazón, ¿verdad?, pero a medias, es decir, recuerdo a medias la vivencia de lo que me pasó, como que a veces me acuerdo, otras veces no, la mayoría de las veces no me acuerdo, según yo, y el afecto penoso. Todo queda parcialmente satisfecho e insatisfecho en el fondo, y eso es como que me permite seguir ahí funcionando.
Y eso lo podemos ver quizás como una mayor explicación más adelante con lo que es el principio de constancia. Bueno, entonces, en todo ese contexto que era muy importante para que se entienda en el fondo qué es la histeria, qué es el síntoma y bueno, lo que estamos hablando ahora, podemos partir con el texto que es sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos, que tiene que ver con lo estudiado por Breuer y Freud y es publicado en 1893. Este texto, acuérdense de lo que estamos hablando, o sea, hay un antes y un después de lo que hace Freud y después él puede instituir, ¿verdad? Y escribir perfectamente su método psicoanalítico como tal, y eso vendría dado en la interpretación de los sueños. Entonces, hasta aquí en este texto debemos comprenderlo como un texto que precede a la teoría psicoanalítica, es decir, es un texto que debe ser comprendido como pre-psicoanalítico. Freud comienza estudiando, como les había dicho, la histeria, que es una neurosis psíquica que presenta síntomas como las convulsiones, parálisis, alucinaciones y otros, y que desde lo que él pudo analizar no existía un referente mecánico o un referente biológico en sus síntomas, sino que habían otras causas que eran enigmáticas y que por supuesto Freud va a querer descifrar, desentrañar. En todo este contexto histórico se asociaba solamente a las mujeres la histeria, y de hecho por eso también tiene el nombre que viene de hístera, en griego, que significa útero. Entonces era una enfermedad que se asociaba solamente a los humanos que tenían úteros, ¿no? Era un problema de mujeres. Ahora, había una comprensión en lo que podríamos entender desde lo traumático, o sea, hay una analogía del trauma vivido con una parálisis traumática. Por ejemplo, una víctima que es asaltada, un robo con intimidación o con violencia, en este caso con un arma, imagínense ustedes, una víctima que es asaltada y le hacen un encerrón, un portonazo, le quieren quitar su auto. Y en el forcejeo, mientras lo bajan y quizás se resiste un poco esta persona, recibe un golpe en el antebrazo derecho. Y posteriormente eso va a tener ahí un síntoma traumático que va a recordar que en ese momento sufrió un dolor, ¿verdad? Que quizá en ese momento con la adrenalina y otras cosas puede inhibir, pero posteriormente sí va a tener un remanente de parálisis probablemente del brazo, o de recordar ese dolor, o que si le golpean nuevamente el brazo va a recordar cuando le golpearon el brazo en el momento del asalto y todo eso. Pero para Freud no siempre iba a haber algo mecánico o un sustrato biológico en todo esto, sino que también iba a haber un sustrato psíquico que puede repetir esta parálisis más allá de lo biológico. Ahí es donde Freud en el fondo dice, oye, aquí hay muchos elementos de por medio. Y bueno, también él establece que hay condiciones que debe cumplir un trauma. Primero, que haya un riesgo o una cercanía a la muerte dentro de la vivencia, y segundo, una asociación con una parte del cuerpo. Aquí es donde hay una entrada a la hipnosis en Freud, porque Freud conoce, como le había dicho en un inicio en la introducción, en el contexto, a un colega llamado Charcot, y que él era capaz de generar parálisis idénticas a las parálisis por sugestión, ¿verdad? De este tema del trauma. Entonces, si era capaz de generar parálisis idénticas a las histéricas desde lo traumático a través de la hipnosis y la sugestión, es decir, a través de lo que habla, ¿cuál es el punto de todo esto? Y Freud, para entender en el fondo cuál es el punto, teoriza que el trauma es comparable o se puede vincular de alguna manera con la parálisis por sugestión o hipnosis. Entonces habría algo en común que tendría la vivencia de un trauma y la sugestión a través del habla en la hipnosis, porque ambas vías pueden llegar a lo mismo, que es generar una parálisis. Ahora bien, ¿habrían diferencias? Por supuesto que sí. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre la sugestión o hipnosis y la sugestión propiamente tal que viene dada en el fondo como por un trauma? En la sugestión o hipnosis, la sugestión viene desde un tercero o un otro, y que desde la verbalidad te pone en un estado que genera la parálisis. En la espontánea o la traumática, en este caso, la representación o pensamiento de la persona es la que genera la parálisis. Entonces, tenemos una persona en la cual un otro lo puede sugestionar a través de la hipnosis y generar una parálisis, pero también puede ser la representación o el mismo pensamiento de la persona que lo puede llevar a ese estado.
Entonces, después de cuál era el punto, cuál es la diferencia, y ahora tendríamos que preguntarnos cuál es la similitud. Así, la palabra en este caso, ya sea desde la sugestión hipnótica de un otro o la representación, los pensamientos del mismo paciente, pueden llevarlo a una parálisis. Entonces la palabra se instituye como algo fundamental en las determinaciones sintomáticas, y la palabra tiene que entenderse como algo que va más allá del simple sonido que se genera al verbalizar, sino que la palabra comprendida incluso en términos simbólicos y de significado, de lo que se piensa, incluso sin decir nada. Ya sea en la parálisis sugestiva de la hipnosis o en la parálisis traumática desde la propia persona, va a ser la palabra en el fondo lo que lleva a ese estado de parálisis. Entonces, podríamos pensar que esta palabra que vendría dada por la misma representación del paciente, por sus mismos pensamientos, como no se produce únicamente al verbalizar, también tiene un sustrato psíquico que podría ser una autosugestión, al pensarlo. Ahora, dando de lado lo que era Charcot, aparece Breuer, que estudiaba otro tipo de histeria, que no eran las histerias traumáticas que veía Charcot, sino que eran la histeria común no traumática, o histeria de defensa. Freud hace una analogía aquí nuevamente entre las parálisis traumáticas que estábamos viendo recientemente, las espontáneas histéricas, ¿verdad? Las que son como emergen de la nada, y las histéricas comunes no traumáticas. Y puede ver como analogía Freud aquí, dice que existe un afecto de terror, un miedo incontenible que determina el síntoma. Representaciones o pensamientos que producen el síntoma, pero a diferencia de las traumáticas, ¿verdad? Como en el ejemplo que les daba del robo, estas que son comunes no traumáticas no son determinaciones por un trauma enorme vivido de golpe, como en el caso del asalto, sino que por una historia de afectos displacenteros que determinan el síntoma de la persona histérica, es decir, por un sufrimiento o algo que me generó malestar. Eso por una parte, y aquí tendríamos que entrar al otro aporte que hace Freud relacionado con el principio de constancia, o que se podría comprender incluso más adelante como el principio de nirvana. Pero para ingresar a este punto del principio de constancia hay que entender el concepto, me parece, de homeostasis, entendido como una búsqueda de armonía o equilibrio biológico en los organismos con relación a lo que les ocurre con el entorno. Algo homeostático en el fondo tiene que ver con algo que busca regular una situación o equilibrar ciertos estados en biología. Entonces, para conservar la salud, ¿verdad?, hay que estar dentro de ciertos rangos, porque de lo contrario se corre el peligro de que el organismo acabe o muera, ¿verdad?, o enferme. Teniendo eso claro, acá debemos comprender que Freud propone que el sistema nervioso, recordemos que es neurólogo Freud, puede tener energías psíquicas, montos de afecto o sumas de excitación, que también se refieren como impresiones psíquicas. Si ustedes hablan de todo eso, en el fondo estarían hablando de lo mismo, y esto es como cantidades de energía, piénsenlo así, como si fuese benzina que se está cargando en un recipiente, o que ustedes le pueden sacar benzina también. Piensen así cuando hablen de impresiones psíquicas, energía psíquica, monto de afecto, suma de excitación o cantidad de excitación. Y bueno, entonces el sistema nervioso puede tener estas impresiones o sumas de excitación desde la sensibilidad, o sea, desde lo que percibe, desde el entorno. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque en el fondo es como medio extraño. Piensen cuando ustedes están tranquilitos, ¿verdad?, haciendo algo, y alguien llega y les grita: ¡Oye! Entonces ahí aumenta la suma de excitación en uno, porque se pone atento, se pone nervioso, le da miedo, qué sé yo, y uno al mirar y puede responder así como: ¡No me grites! O ¡cállate! Y ahí uno también estaría como regulando nuevamente esta suma de excitación que aumentó en mi sistema nervioso o en mi aparato psíquico o anímico. Estas energías, como le acabo de relatar en este ejemplo, pueden aumentar, disminuir, regularse, ¿no? Y por supuesto que para estar saludable, así siguiendo la lógica de la homeostasis, en este caso de las impresiones psíquicas o energía psíquica, deben mantenerse estos montos regulados y en equilibrio. Esto se debe pensar, por ejemplo, en lo concreto, como cuando una persona
les decía, una persona que tú quieres mucho te ofende y uno puede llorar para regular estas sumas de excitación que emergen a través de la ofensa y de cómo en el fondo a mí me afecta esto. Imagínate, uno dice, esto me afecta, y eso viene dado desde el afecto o el alza del afecto de algo. Y bueno, de esta manera se podría lograr un equilibrio o disminuir la suma afectiva. También podríamos pensar en una persona que me ofende y yo lo ofendo de vuelta, verbalmente, o alguien que a mí me pega un combo y yo le pego un combo de vuelta, yo lo golpeo también. Y eso sería como algo normal. Ahora, hay que pensar que esto no siempre es mecánico como el golpe, o sea, también puede existir una descarga en el sentido únicamente de la palabra, o sea, alguien me insulta o me golpea y yo devuelvo un insulto o un grito o un llanto. Ahí también estaría en el fondo regulando este aumento de la excitación psíquica, de la energía psíquica. Entonces, él dice que, Freud por supuesto dice que algo se recuerda diferente cuando el afecto se devuelve al aminorar o disminuir esta energía psíquica, que era los casos que yo les decía. O sea, alguien me hace algo, yo tengo un aumento de energía psíquica, de excitación, y yo inmediatamente descargo en el momento, de la manera que sea. Cuando las personas no devuelven esto y, por ejemplo, se quedan callados, o uno diría que hay gente como que es para adentro, que se queda reprimida, se podrían mortificar, ¿verdad? Y ellas estarían más propensas a tener algún tipo de síntoma a futuro. Es como si una persona, ustedes la ven por ahí, ¿verdad? Y le ocurre algo muy pequeño en lo común y ustedes ven que lloran desconsolados o que se enojan demasiado y que se ponen a pelear por nada. Y uno pensaría que estas personas son como sobrereactivas, ¿verdad? Que actúan de sobremanera. Y es como si terminaran explotando por no haber descargado en su momento esta energía psíquica cuando hubo un aumento de ese monto afectivo. Entonces, en definitiva, para que quede súper claro esto del principio de constancia, que es muy importante en el estudio de este texto, el principio de constancia quiere decir que el organismo busca constantemente mantener un equilibrio en las cantidades de energía psíquica o de excitación. Es decir, el principio de constancia es una exigencia de descargar dichos montos, porque yo debo estar en el fondo siempre templado, siempre quietito. De eso se trata. Piensen en una vasija cuando ustedes la llenan con agua, o una piscina de estas que son armables, ¿verdad? En un patio de una casa, y cuando ustedes empiezan a mover ese agua, piensen en eso, en cómo se empieza a agitar, y piensen que naturalmente, si ustedes dejan de hacerle cualquier cosa, esta agua siempre va a llegar ahí a un momento de calma. Algo así podría ser como para pensar en esta lógica del principio de constancia, que constantemente el organismo va a querer descargar la energía psíquica que aumentó por algún estímulo externo. Bueno, hasta ahí con la explicación de cómo funcionaría, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿qué tiene que ver aquí el psicoanálisis o cuál sería la propuesta de Freud más allá de describir cómo ocurre algo? Entonces, lo que propone Freud es, por supuesto, la terapia, donde sería un espacio para poder descargar aquello que no fue descargado durante la vivencia afectiva displacentera. Me pasó algo malo, algo que me molestó y me afectó. Yo me quedé callado, y hasta ahí en el fondo me lo aguanté. Y eso después me genera síntomas, porque en el fondo como que quiero descargar eso, pero no soy consciente de qué o por qué. Y ahí estaría la terapia, ¿no? Porque aparecería este concepto que se llama abreacción, con doble C, ojo, y con B larga, abreacción. Y se buscaría en el fondo esta abreacción en la terapia, que sería una segunda oportunidad de descargar el monto de energía psíquica vinculado a un afecto displacentero para aminorar esa cantidad de excitación, abreaccionándola a través de la terapia. Lo que se destaca aquí es que existe un vínculo, una ligación entre la vivencia traumática, lo que ocurrió, y el síntoma. Ese vínculo es simbólico, es decir, lingüístico para las pacientes cuando en este caso refieren lo que les pasa. Un ejemplo de esto podría ser de Ana O, que ustedes lo tienen que haber estudiado, y la hidrofobia que presentaba. O sea, tenía una hidrofobia como síntoma, no quería tomar agua, y parte de lo que les llamaba mucho la atención a Breuer y Freud era que no podía en el fondo beber agua y se iba a morir de sed en el fondo. Pero ¿por qué no quería tomar agua? Y esta hidrofobia como síntoma, ¿verdad? Lo que podemos observar, es decir, alguien no quiere beber agua, venía dada por un puente con la vivencia traumática
que ella vivió antes, muchos años antes de ver al perro de su niñera, perro que no le gustaba para nada, le caía mal, tomando agua de un vaso suyo, cosa que en el momento le generó asco y mucha repulsión. Entonces el síntoma actual era no querer tomar agua, pero venía dado por esta situación traumática que en el momento no descargó, hace muchos años atrás. Otro caso podría ser una mujer que discutía con su pareja, su pololo, y este le dice algo ofensivo y doloroso que ella siente en el fondo con la impresión, el impacto, que, como si le hubiese golpeado la cara. Y el síntoma en este caso era una parálisis facial. Otro caso que se describe por ahí también tiene que ver con la mirada penetrante que tenía una abuela a una mujer, como si ella en ese momento sentía que penetraba su cerebro casi con la mirada que tenía ella, y el síntoma actual es un dolor intenso en su frente. Bueno, eso en el fondo es la explicación de, así como síntoma, ejemplo y causa, pero para llegar a eso en el fondo había que llegar a través de la asociación libre y la terapia psicoanalítica. Entonces, hasta ahí con el tema del texto, el contexto también de todo lo que es este estudio de la histeria y lo que propone como estudio Freud sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos.